Alerta en C5N y tenemos que hablar de un nuevo femicidio, en este caso en Olavarría, una joven de 18 años, Antonella, esta mujer que fue asesinada en este caso por su propio cuñado. Llegó a la vereda a pedir ayuda en medio de una discusión familiar, que es lo que desata todo este gran conflicto que culmina con el crimen de una mujer. Una vez más, una mujer muy joven, 18 años, Dani. Ese es el punto también, Dani. 18 años, Marcela Gómez, que fue asesinada por su excuñado, un hombre de 37 años que llegó a la casa en un barrio de Olavarría para hablar con la hermana de Marcela. Se genera una discusión, aparentemente la víctima intenta interceder y es ahí cuando recibe 2 puñaladas en el abdomen. Murió en la casa, Dani, mientras esperaban la llegada de la ambulancia. Los mismos familiares que estaban en esta vivienda bastante precaria lo retuvieron. Nunca largó de su mano el arma blanca con la que asesinó a Marcela. Ayer declaró durante más de 2 horas frente a la fiscal y su aprehensión ya se convirtió en detención. Estamos en contacto, Yani, ya con el fiscal, Marcelo Zorrino. Fiscal, bueno, gracias por atendernos, por hablar con nosotros en este día. ¿Qué fue lo que desató esto que termina siendo un crimen aberrante, ¿no? ¿Qué es lo que lo inicia? Buen día, antes que nada Buen día. Saludo a usted, a su compañera, a todas las mujeres del estudio en el Día de la Mujer. Y bueno, dejado esta situación realmente lamentable. Lo que les aclaro, yo no soy el fiscal de la causa, soy el fiscal general, ¿sí? La fiscal de la causa, que es la fiscal de la Fiscalía de Violencia, sí, específica que he creado en Olavarría, la doctora Viviana Beitia, bueno, que está abocada a este tema en particular y a otros en este momento, por eso me pidió también que relatara yo lo sucedido y hablar con ustedes. Bueno, la realidad es que, como les decía, en este hecho lamentable, el ex cuñado, como dicen ustedes bien, el nombre es Juan Horacio Báez, se apersona en la casa de la madre de tanto de la víctima como de su hermana, que era su expareja. Estas personas habían estado en idas y venidas en la pareja desde el año pasado. En su momento, en diciembre, volvieron a estar juntos. Hubo una medida en su momento solamente del juzgado de familia a los efectos de notificarlos de medidas digamos, de restricción, pero bueno, nunca llegaron a ser en su momento notificados porque volvieron a estar juntos, ¿no? Sí. Estoy hablando de la hermana de Marcela y el imputado. Bien. Bueno, la situación parece ser que se desarrolla dentro de la casa y tienen una discusión para ver si volvía o no volvía con él su expareja, que es la hermana de Marcela, y lamentablemente hubo dentro de esa discusión la víctima termina recibiendo una herida de arma blanca en el pecho que le produce la muerte lamentablemente a esta chica, una nena. ¿Había algún 18 antecedente años, ¿no? de denuncias? Me refiero puntualmente hacia la joven que fue apuñalada, es decir, si en algún momento la había amenazado a ella también. No tenemos constancia de ningún tipo de denuncia ni causa con respecto a la víctima. Sí. Con respecto, ya le digo, a la hermana de la víctima, lo que había era una situación en el juzgado de familia que se había resuelto en su momento o que había devenido abstracta porque habían vuelto a convivir. Luego, en esta situación, vuelven a separarse y como que habían quedado, digamos, de volver de alguna forma, y bueno, él se apersona en la casa de la madre, donde estaba viviendo la hermana de la víctima, y la trata de convencer para que vuelvan. Ahí se produce la discusión y donde lamentablemente digamos, termina muerta Marcela, ¿no? Marcela Antonella. Doctor, ¿tiene antecedentes penales el detenido? Sí, tenemos entendido que tiene antecedentes penales, sentencias condenatorias firmes, y se encuentra actualmente, bueno, ya
detenido, ¿no? Pedido de la detención y detenido. ¿Y por qué motivos tiene esos antecedentes? ¿Por violencia de género también? No sé si usted tiene conocimiento. No nos consta, en el informe que me hacen a mí no me consta, simplemente me informa que tiene antecedentes, pero no me aclaran si es de violencia de género. Me hubiesen aclarado si lo era, por lo menos con respecto tanto a la víctima como a alguna persona del grupo familiar. Entiendo que no, que los antecedentes son, digamos, por otra cuestión, pero los tiene. Sobrino, ¿cuál es la situación en Olavarría? Yo creo que no muy diferente a la que vivimos en toda la República Argentina, también en el interior del país, en cada rincón, ¿no? Pero le pregunto puntualmente, si bien sé que usted no está claro, no está a cargo, me quedó claro, de la Fiscalía puntualmente de Violencia de Género, ¿cuál es la situación respecto de las denuncias que se reciben por día? ¿Qué nos puede contar? La situación, lamentablemente, como en todo el país, es una, digamos, hay una preocupación general, que esto viene hace años y viene creciendo respecto al tema de la mujer. Por eso, en mi carácter de fiscal general, yo creé hace 2 años atrás ya fiscalías temáticas, tanto en Olavarría como otra en Tandil y otra en Azul. O sea, mi jurisdicción es todo el centro de la provincia de Buenos Aires. Y en los lugares más importantes hemos creado, donde hay realmente digamos, el 90% de la población. Los otros lugares dependen de estos, que son Azul, Tandil, Olavarría. Cada uno de esos lugares tiene una fiscalía temática específica. Sí. Lo que vemos es que, lamentablemente, digamos, no alcanza con la persecución penal, ¿no? Tenemos que ahondar un poco más en el tema de la prevención y también en el tratamiento del violento con posterioridad a los hechos. Lo que vemos también es que la gran mayoría de los casos, y gracias a Dios no son de femicidio, pero sí son de violencia inicial y son de delitos que tienen penas muy bajas. Entonces, por más que se tomen algún tipo de medidas, hasta en su momento también detenciones y demás, los plazos son bajos porque las penas son bajas de estos delitos como lesiones, amenazas, desobediencia. Y el problema es que de ahí se catapulta la situación hacia directamente homicidios, femicidios o tentativas de femicidio. Claro. Y esa es la ecuación que debemos resolver, ¿no? Yo creo que el Estado en conjunto, los 3 poderes, tenemos que tratar de buscar una alternativa y sobre todo, ya le digo, lo mismo que ocurre con el tema de las adicciones, con el tema de la prevención y con la readaptación. Al violento, digamos... Sí, perdón. Bueno, la provincia de Buenos Aires, eso le quería preguntar, la provincia de Buenos Aires, la verdad que estaba previsto, y la ministra había hablado de este tema, previsto en avanzar con lo que eran las tobilleras. Finalmente esto nunca se implementó, no sé qué tan lejos estamos ahora, en medio vino la pandemia, bueno, hay muchas cuestiones que nos atrasaron y mucho, evidentemente, también en este aspecto, pero porque evidentemente el botón antipánico, la restricción, lo que yo tomo también de lo que usted está diciendo, y lo hablamos siempre acá con Janina y con mis compañeras, ¿no? Evidentemente no da el resultado o no ha dado el resultado previsto, y esto también es algo que debemos abordar, no solo el 8M, la verdad que nosotros lo hacemos todo el año, pero que debemos abordar y que tiene que ver con que, bueno, tal como usted lo explicaba, no es la cuestión punitiva, sino lo preventivo, porque también a estas mujeres las queremos vivas, ¿no? Entonces, más allá de la pena, de la ley de femicidio, se trata de encontrarle la vuelta y encontrar otra cosa, pero da la sensación de que estamos muy lejos, las perimetrales se violan constantemente, ¿se ha avanzado en algún sentido? Y también le pregunto, si es que no se ha avanzado, ¿cuál sería el paso siguiente, ¿no? ¿Cuál sería la solución para esto? Mire, yo creo que el tratamiento debe ser un tratamiento integral. Es un tema que debe surgir desde lo educativo, ¿no? Desde los programas educativos, digamos, respecto al tema de la violencia en general. Esto se enmarca dentro de la violencia en general de la sociedad y no solamente de la Argentina, ¿no? Lo vemos en todo el mundo. Vemos el tema del bullying también entre los chicos y demás. Digamos, todo el tema de la violencia es un tema muy importante que hay que tratar desde mi punto de vista directamente desde lo educativo. Eso respecto de la prevención, y que todos los actores públicos, por lo menos, bien algunos privados que ayudan, tenemos que tratar de colaborar en esto que es la prevención, ¿no? Y explicar toda la secuencia, los caminos de violencia que existen a los efectos de poder prevenirlos, de cómo solucionar los conflictos, de empezar a hablar de cómo solucionar los conflictos desde la escuela, ¿no? Y también, y lamentablemente, como ya nos encontramos con situaciones, digamos, ya dadas de violentos que ya son violentos, cómo reeducar a estas personas.
¿no? Porque de nada sirve tomar una medida de restricción con respecto al violento en una determinada pareja cuando se retira de esa relación y va hacia otra relación donde va a atacar a otra mujer o a otras mujeres. Tenemos que tener un tratamiento integral. Yo sé que hay legisladores, han hablado algunos conmigo, muy interesados en este tema, están tratando y trabajando para tratar de buscar una solución integral. Ya le digo, no creo que con solamente la persecución penal alcance, necesitamos integrar los aspectos y sobre todo el preventivo a los efectos de poder mejorar la situación. Fiscal, coincidimos en esto de un trabajo integral, ¿no?, que comience inclusive desde el sector escolar. La pregunta es, en el departamento de Olavarría, ¿aumentaron las violencias por violencia de género en los últimos años o en el último año? Mire, no podemos soslayar la realidad de la pandemia. Lo cierto es que con la pandemia todos los delitos bajaron, pero el que menos bajó, en este departamento judicial al menos, el que menos bajó fueron los delitos relacionados con violencia de género, ¿sí? Por de la violencia intrafamiliar que pueda ocurrir. En relación a años anteriores, estamos volviendo a tener números parecidos a la prepandemia.